y estamos con un gran profesional del mundo energético. Y él está retirado ahora después de 34 años en la función pública, porque él fue gerente técnico de la ANDE y ocupó otros cargos en 34 años muy relevantes. Fabián Cáceres Cadogan está con nosotros. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, Bruno, gracias por la invitación. Tu invitación para mí, primero es un compromiso y segundo, pues el aprecio que te tengo. Igualmente. Me encanta venir a compartir contigo. Feliz Navidad, entre paréntesis. Igualmente para vos. ¿Pasaron bien ustedes? Muy súper bien en familia. Mira, después... ¿No se cortó la luz ahí? No, por suerte. Después de 2 años pude reunirle a toda mi familia por el tema de la pandemia, todo ese tipo de cuestiones. Y estuvieron todos, mi madre, mis hermanos, mis suegros. Qué lindo. Pasamos... ¿Y cuántos hijos vos tenés? Yo tengo 2 hijos. 2 hijos. ¿Y tu señora se llama? Mi señora se llama Liliana. Liliana. Bueno, un saludo a Liliana. No sé si nos está escuchando. Yo creo que sí. Hay alguien te está llamando, me parece. Bueno, Fabián Cáceres Cadogan. Él es nieto del famoso antropólogo Cadogan. Fue tu abuelo, entonces. Sí, León Cadogan es el padre de mi madre. ¿El padre de tu madre? El padre de mi madre. Pero fue un fantástico ese señor. Sí, él le dedicó su vida a estudiar y a ayudar a los pueblos nativos, especialmente los Ombugá. A los pueblos nativos. Sí, y prácticamente dio su vida por ellos. Sí. Su historia de vida es sumamente apasionante e interesante. Vos sabías que él nació en Asunción. Sus padres son de origen australiano, ¿verdad? Pero en verdad Cadogan viene de Alberga Beni, de Inglaterra. Con razón que vos tenés, esa parece un inglés más o menos. Un anglosajón. No, en serio, visualmente. Y la mamá era de origen polonés. Y que fueron a Australia. Y la mamá llegó cuando la mamá estaba de 9 meses, cuando llegó a Paraguay por un barco, vinieron en barco desde Australia. O sea, nació acá él. Y él nació acá, en Paraguay, ¿verdad? Más 2 hermanos que nacieron acá. Los hermanos volvieron toditos a Australia, fallecieron, uno, en cuestiones trágicas, uno en una guerra de Australia, no recuerdo con quién, y otro criaba cocodrilos y tuvo problemas con ellos y terminó le comió un cocodrilo. Le comió un cocodrilo. Y León se quedó aquí y trabajó. León, el más aguerrido, se quedó aquí. León Cadogan. Y nació en Paraguay, se quedó acá y él, su lengua paterna era el inglés. Y él luego aprendió el español, las lenguas nativas, el guaraní, hizo diccionarios. Pero enormemente grande el trabajo que hizo. Autodidacta. León Cadogan. Sí, él llegó a escribir y hablar en alemán, en francés, también, en portugués. Sus obras están por todo el mundo. Sí. En museos. León Cadogan, antropólogo, pero famosísimo. Sí. Acá en Paraguay se le reconoce. No en el nivel que le reconocen en otras partes. Donde él es qué pena, referente. Qué lástima. Porque ahí también estuvo en ese orden de cosas, en ese nivel, no sé si tan en ese nivel, pero también fue un gran luchador, Cha Cesardi también. Sí, Cha Cesardi, era su amigo. Sí, ¿verdad? ellos eran el gato. Bartolomeo Meliá. También. Sí. Era el trío. Sí, ellos que estudiaba, se reunían, conversaban. El mundo de los indígenas. Sus horas lo donó todo para Bartolomeo Meliá, para los jesuitas. Eso está guardado ahí con los jesuitas. Bartolomeo Meliá lastimosamente nos dejó también hace pocos años. Decime, ¿y ustedes tienen, familiarmente, tienen así archivos, algo del abuelo de Cadogan, de León Cadogan? Sí, tenemos. Tengo un tío, el hijo menor de León, que se llama Rogelio. Él mantiene una fundación donde tiene gran parte del acervo. Mi madre también tiene... ¿Qué edad tiene él? Él debe estar 80, 81 años aproximadamente.
Pero Porque todavía está bien. sí, firme. Qué fabuloso sería es un tenerlo doble. acá. Y, a través tuyo. Con mucho gusto, le vamos a cursar Sería la invitación. fabuloso. Él te puede contar las historias, los libros. Hay muchas historias muy interesantes para conocer un poquito de lo que... Claro, por supuesto, si nosotros tenemos que saber lo que pasó acá y a Sí. través de grandes referentes como este señor gigante, el antropólogo León Cadogan, que es abuelo tuyo, Fabián Cáceres Cadogan. Bueno, pero el tema que nos convoca es el de Itaipú, a través de Fabián Cáceres, por todo lo que dijimos antes. 34 años estuvo en la función pública, trabajó en la ANDE, fue gerente técnico de la ANDE. Y hay un titular que aparece hoy y dice: el director de Itaipú teme que el informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda deje precedente. Dijo este señor, que el presidente actual es Manuel Cáceres, dijo que podría afectar la binacionalidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, Itaipú, por su carácter de binacional, ¿verdad? En principio, si va a ser auditado, tiene que ser auditado tanto por Brasil como por Paraguay al mismo tiempo. Ellos defienden la tesis de que esa empresa no puede ser auditada por un solo dueño. Entonces, como la Contraloría hizo una auditoría, hizo un informe sobre la famosa deuda, que conocida como deuda espuria, y deja un precedente. Entonces yo entiendo lo que él menciona es que eso no atiende a los intereses de la binacionalidad. Y Itaipú presenta, leí el artículo, presentó en su momento una inconstitucionalidad. También ahí, por otro lado, el año 2021 se firmó un acuerdo, fue lo último creo que hizo el ex embajador Acevedo, para que se tenga un control binacional, pero 5 años atrás, máximo 5 años atrás, que entre en la Contraloría de Paraguay y la Contraloría de Itaipú, a través que eso sea autorizada por notas reversales, y que se les autorice. Bueno, es interesante que se audite y que se tenga realmente un control de qué es lo que se hace con todo el dinero que se gasta allí. Ahora, lo que nos preocupa mucho... Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Lo que nos preocupa es que ponen como tiempo límite anterior de 5 años. Quiere decir que la famosa deuda que se acordó en el 2007, eso ya no lo vamos a saber. Y A ver, ¿qué se acordó en el 2007 para reverdecer nomás ese momento? En el 2000... Así rápidamente. Sí, la verdad que no fue en el 2007, en el 97. 97. En el 97 se acuerda el monto final de la deuda de Itaipú para efectos de pago. Y con eso se tuvo que introducir dentro de esa deuda cargas financieras y principalmente las deudas, debido a que en la década del 80, finales del 80, la tarifa de Itaipú se pagó por debajo de lo que correspondía, de lo que establecía el anexo C. A pedido de Brasil, esa tarifa era un poco alta para el mercado brasilero, que estaba pasando por una situación financiera muy complicada. Entonces, ¿se acuerda la deuda? O sea, ¿se acuerda pagar? O sea, Paraguay le dio una mano a Brasil. Le dio una mano a Brasil. La tarifa, hay que tener en cuenta, la tarifa siempre tuvo un componente político. ¿Brasil nunca le dio una mano a Paraguay? Seguramente le habrá dado una mano en otras cuestiones, pero dentro del tema de Itaipú, hoy en día por lo menos ellos están muy duros, y creo parece que se olvidaron que Paraguay en su momento les dio una mano muy interesante. Y bueno, la sumatoria de todas esas deudas, por decir así, finalmente se acuerdan en el 97. Y eso es lo que se terminó o se termina de pagar en ese momento. La auditoría de esa deuda lo hizo la Contraloría General de la República y sacó un informe bastante duro, bastante fuerte, y que hasta hoy día no tenemos una versión interna de Itaipú. O sea, ¿y qué respuesta da esa gente, esas mentes brillantes,
la de los notables, que creo que son 60, 70, 80 contratados, no sé qué en su momento, después se redujo a 40, qué sé yo, gente que fue contratada para el asesoramiento respecto a esto del 2023 de Paraguay, el planteamiento de Paraguay para con el Brasil a través de Itaipú. ¿Qué dice esa gente? Mira, Bruno, esa comisión en verdad se formó para apoyar a las... Esa comisión sale después del fallido acta bilateral del 2019. El famoso acta. Sale el acta, se anula el acta, hubo una turbulencia, por no decir un tsunami, ¿verdad? Porque cayeron mucha gente fuera de su cargo. Entonces, se conforma una comisión de notables. 8 personas fueron reemplazadas. Pero hay que destacar, ya que mencionaste lo del 2019, para la gente que se conecta ahora y recién empieza a saber de esto, por lo menos someramente, que acá el ingeniero Fabián Cáceres en Brasilia en ese 2019 se plantó. ¿Qué pasó ahí rápidamente? Bueno, vamos a tratar de explicar brevemente. Sí. En el 2019, Brasil pretendía que Paraguay aumente sus niveles de contratación de potencia garantizada. En palabras sencillas, que Paraguay pague más caro por la energía que llevaba, porque hay dos tipos de energía, uno más barato, que es una energía que no está garantizada, y la otra más cara, que es la garantizada. Paraguay, haciendo uso de los derechos que le correspondía por negociaciones anteriores, traía un poco de la más cara y bastante de lo más barato. Entonces, en el mix, la tarifa promedio le salía en un precio bueno, barato. Brasil pretendía que Paraguay traiga más del caro, menos del barato, para que esa energía barata también le sobre. Más de la energía cara. Más de la energía cara. Entonces, de tal manera que Brasil pueda también disponer de mayor cantidad de esa energía, que en ese momento Paraguay traía toda esa energía barata, casi toda, Paraguay traía porque tenía derecho. Eso fue una negociación que se había hecho. Brasil Paraguay estaba respetando haciendo uso de sus derechos. Hay imágenes también de Itaipú ahí que van a llegar. Bueno, y después. Entonces, Brasil pretendía y intentó de que eso, imponer su idea en los ámbitos técnicos de Itaipú, donde se negocian donde se negocian los niveles de contratación. Como no lograron, llevaron por primera vez un entredicho, por decir así, se llevó para que se resuelva en altas partes, o sea, al nivel de cancillerías. Entonces, la Cancillería brasileña con la Cancillería paraguaya se reunieron y negociaron sin la presencia de los técnicos paraguayos, sí de los técnicos brasileños. Los técnicos paraguayos fuimos dejados de lado. No fueron convidados. No, los de la ANDE por lo menos no fuimos convidados. Los de Itaipú aparentemente sí fueron convidados. O sea, lo de Eletrobras en ese momento. En ese momento, Itaipú brasilero le utilizó la Eletrobras, sí. Le utilizó a los técnicos de Itaipú que están en Itaipú, y también la Cancillería paraguaya, por decir así, por informaciones que ellos dieron después en la bicameral, aparentemente también los técnicos de Itaipú, lado paraguayo, también les ayudaron. Y te invitaron a vos. A mí me invitaron un día 19 de mayo del 2019 en Brasilia para firmar el documento que ellos habían acordado. ¿Pero vos sabías de qué, en absoluto, de qué documento se trataba? No sabía, yo me fui a esa reunión pensando que íbamos a iniciar la negociación. Yo llegaba a un documento con varios puntos que habíamos preparado en la ANDE. ¿Habíamos preparado con quién? Con el equipo técnico de la ANDE y con el entonces presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira. Sí. Acordamos varios puntos que si es que ellos querían aumentar los niveles de contratación, tenían que compensarnos en gastos sociales para la ANDE, para que la ANDE no tenga ningún perjuicio por pagar más por esa energía. ¿Y eso reflejaba ese documento allá en Brasilia? No reflejaba. El documento decía otra cosa. ¿Qué decía? El documento al final le hacía que la ANDE contrate más. En 4 años tenía que llevar sus contrataciones, y haciendo números rápidos en aquel entonces, en 4 años la ANDE iba a tener un perjuicio de $350 millones. ¡Epa! Después más 5 puntos. Puntos que no 350 millones de dólares
En 4 años. En 4 años iba a ser desfavorable para la ANDE. Para el Paraguay. Para Paraguay. Claro. Claro, Paraguay. La ANDE es una empresa paraguaya. Claro. ANDE representa a Paraguay. Sí. Y además colocaron otros 5 puntos que no estaban inicialmente en la conversación, pero como ellos aprovecharon un terreno fácil. ¿Por qué es un terreno? Decime una cosa, ¿y cómo ellos hacen y deshacen y de nuestra parte, que supuestamente tenemos derecho al 50%, nadie sabe nada o manejan tan laxamente o totalmente sin conciencia las historias? ¿Qué es esto? Mira, Bruno, después se conformó una comisión bicameral del Parlamento donde todos los actores firman a declarar. Hay horas y horas de declaraciones. Yo también fui a declarar aquella vez. Y mediante las declaraciones nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos en el momento. Sí. Por ejemplo, que falta información. Que la Cancillería ya se reunía y acordaba cosas con la Cancillería brasileña sin contarnos. Donde intereses de la ANDE, intereses de Itaipú, lado paraguayo, se cedieron en una forma totalmente, ¿cómo se diría? Alegre. O sea que se veía una desprolijidad, una falta de compromiso con el país. Falta de patriotismo en todos los niveles. Podríamos decir, esa palabra nunca quiero utilizar, pero diría yo hasta casi... Creo que sí. Mira, yo le llamaría hasta irresponsabilidad. Y bueno, y eso es... Mucha irresponsabilidad. Y bueno, yo me voy ese día... Fuiste a Brasilia. Fui a Brasilia. ¿Y cómo te atendieron, te recibieron? Me recibieron muy bien, ¿verdad? Pero por supuesto, era una reunión que estaba agendada a las 9 de la mañana y a mí me entregaron una agenda que yo tenía que estar para si mal no recuerdo, para las 14 horas en la sesión vespertina, donde finalmente... recién a las 14. O sea, mi papel era como segundo de la ANDE ir a firmar y avalar el documento que ellos prepararon. Sí. Vos fuiste el único representante de la ANDE. El único representante. A nivel técnico. A nivel técnico. Bueno, y comenzó a las 9 la reunión y recién te citaron a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, yo entro en la reunión y allí me percaté de que ellos estaban mirando un borrador final, ¿verdad? Que estaban revisando un borrador, inclusive ¿Quiénes estaban ahí? Y estaban los representantes de la Cancillería brasilera, estaba una viceministra de Minas y Energía que tenía mucho peso, estaban los ingenieros técnicos, la Electrobras, ingenieros técnicos de Itaipú, margen izquierda, y del lado paraguayo estaba en ese momento el que era vicecanciller, Saguier. Él no era embajador. Y era embajador, pero todavía no había jurado. Iba a ser embajador, era embajador, no sé cómo le dicen, embajador designado en Brasilia. Sí. Hugo Saguier. Hugo Saguier Caballero. Sí, su asesor, que era Alcide Jiménez. También estaba el ingeniero Jiménez. Sí, estaba el ingeniero Sánchez Tillería, que era director técnico de Itaipú, que él dijo de que él no colaboró, pero según todas las opiniones que dieron las bicamerales, tanto Saguier como Jiménez, le citan a él como el principal colaborador, Sánchez Tillería. Tillería. Y estaban 2 funcionarios, por decir así, administrativo, diría yo, de la embajada, que era para tomar nota. O sea, todos estaban ya en connivencia. Y nadie decía nada, y estaban leyendo documentos en portugués. En portugués. Sí, ¿No se lee en español el documento? Por lo menos mientras yo participé en la reunión, se estaba leyendo en portugués, se estaba... En portugués. O sea que en español no existe el español. Y en un momento dado yo veo los niveles de contratación. Antes de la reunión yo pregunté qué es lo que, y nadie me contestaba, nadie me decía para qué era la reunión ni cuál era mi papel. Nadie te respondía. Nadie me respondía. Entonces, cuando veo que los niveles de contratación que pusieron eran elevadísimos, entonces yo pedí la palabra y les dije a los presentes de que esos niveles de contratación la ANDE no aceptaba. Yo era el representante de la ANDE. Directamente así, en seco le dijiste. Esos niveles de contratación son el certificado de defunción de la ANDE. Y la ANDE no va a aceptar. No va a pagar una cosa que no está ni previsto y que no tenía ninguna
Ningún sentido, ¿verdad? Era regalar dinero, ¿Y nuestro qué te dinero. decían los connacionales que estaban ahí? Y se quedaron todos callados y los brasileros saltaron todos porque dijeron, la pucha, ya discutimos mucho en la mesa técnica y acá venimos a discutir. Entonces, en ese momento, el líder, por así decir, del lado paraguayo pidió cuarto intermedio. ¿Y quién era? ¿Hugo Zaguer? Hugo Zaguer, ¿verdad? Hugo Zaguer Caballero pidió cuarto intermedio. Sí, y ahí me pidieron que yo me retire de la reunión. ¿Ah, sí? Sí, y ahí yo fui excluido de la reunión. Y ese documento se terminó. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste excluido? Me quedé afuera sentado. No, ya sé. Y me quedé afuera y inmediatamente le avisé al presidente de la ANDE en ese momento. Le dije, a Pedro Ferreira. Sí. ¿Y qué te dijo Pedro Ferreira? Y me dijo que no me mueva de ahí. Y que no permita. Decime, y todo esto en el 2019, o sea que, ¿y qué vino después? ¿Era un gran negociado eso aparentemente? Mira, ¿Qué fue esto? ¿Qué fue eso? Eso fue la antesala de la revisión de la NESOC, donde Brasil ya pretendía resolver todos sus intereses. Y prácticamente que la NESOC que quede, como se dice, ir estirando. Porque si bien en el tratado dice que a partir de los 50 años de la firma del tratado, la NESOC será revisado, los dos tenemos que estar de acuerdo. Si una de las partes no está de acuerdo, esto puede llevar por años. Supuesto. Entonces, yo creo que con esto Brasil pretendía dos cosas. Uno, bajar la tarifa para su mercado, que era una promesa de Bolsonaro y es algo que ellos venían acariciando hace tiempo y que vinieron haciendo paulatinamente, y es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, sí. O sea que ellos siguieron adelante. Siguieron la línea. ¿Y qué pasó en el S-19, digamos? Porque tambaleó el gobierno actual de Mario Abdo. ¿Por qué tambaleó el gobierno? ¿Por qué tambaleó? Porque la ciudadanía se levantó, Bruno. ¿Se levantó por qué? Y porque, vamos a ver, cuando salta el tema de la... ¿Por qué salta el tema del acto bilateral? Salta porque ese documento se llegó a firmar en Brasilia. Pero para que tenga vigencia... Tenía que ser firmado tenía acá. Que ser rubricado, por firmado, el Congreso. No, por la ANDE, la Eletrobras y la Itaipú. Itaipú y Eletrobras firmaron el documento. Autoridades paraguayas, brasileras, el Eletrobras en ese entonces. Y faltaba la ANDE. Una firmita que era de la ANDE. Y por la ANDE, que iba a ser la tuya. Iba a ser la de Pedro Ferreira y la mía, que éramos los dos que teníamos que firmar. Y nosotros nos negamos a firmar. Desde mayo hasta julio, cuando del 2019, cuando Pedro Ferreira finalmente renuncia, todo ese tiempo, tanto Ferreira como yo hemos intentado por todos los medios alertarle a las autoridades que la firma de esos documentos iban en contra del país. Iba a ser nocivo, que si el día que la gente se entere, nos tendrían que colgar en una plaza pública. Y vinimos ¿Y cómo se salva el gobierno de Mario Abdo Benítez? Porque ahí tenía que haber salido ya del palacio el presidente. Bruno, allí ya una cuestión política que yo no voy a opinar porque no es mi área, ¿verdad? Pero estaba, porque él iba a entregar los intereses nuestros, más o menos, supuestamente, ¿verdad? Al final todos alegaron que nadie sabía nada, que nadie tuvo la culpa. Sí. Entonces, pero fueron cambiados 8 funcionarios. Sí, fueron inclusive el canciller. Como primera medida. Mira, lo primero que ocurrió fue lo siguiente, a menos así rápidamente. Sí. Salta el tema del acta. ¿Cuándo salta? Salta en julio, cuando Pedro Ferreira renuncia a su cargo, y salgo yo a informar el motivo de la renuncia a Pedro Ferreira, porque él no quiso comentar, y también yo presento mi renuncia. Allí la prensa comienza a tomar conocimiento, la ciudadanía se levanta, gran parte de la prensa comienza también a levantar el tema, entre ellos tuviste vos también, y eso hace de que el gobierno revise, Mario Benítez le convoque a sus ministros y revisan, y ante la duda entonces anulan el acta, le piden a Brasil para anular algo nunca visto. Por primera vez Brasil, que ya tenía un documento firmado con todo lo que necesitaba, tuvo que volver atrás, porque si no le podía costar al gobierno
También de Bolsonaro. Y le podía costar al al gobierno Paraguay. de Paraguay y podía tener repercusiones con el Brasil. Y Brasil no quería que un gobierno Sí, entiendo. afín sea sustituido. Entonces, para salvarle al gobierno de Paraguay, Brasil aceptó anular esa acta. Se anula el acta, pero inmediatamente, como consecuencia, sale el canciller. Sí, 8 personas salieron. Salió el embajador, de Brasil, presidente de la todo, ANDE, todo. Sí, interino, porque el presidente de la ANDE duró 3 días. Salió el director general de Itaipú, consejeros. El presidente de la ANDE era Alcides Jiménez. Era, sí. 2 o 3 días le hicieron. Sí, 2 o 3 días fungió como presidente de ¿Y la por ANDE. qué le nombraron a él como presidente de la ANDE? Porque como él estuvo en la negociación, Ferreira se negó a firmar y lo nombran a él para que se vaya y firme ese documento. ¿Y firmó él? No le dio tiempo. Sí. Bueno, y después, ¿y qué quiere decir? Que ellos, los brasileños, estiraron, pero hoy sigue esa Ellos historia en su misma ruta, digamos. Fueron dando pasos. Sí, ¿verdad? ya sé, pero Y todos los pasos conducen al mismo estamos en escenario. la misma historia, entonces. Sí. Y bueno, en el 2019, al final, se acuerda los niveles de contratación de Paraguay termina cediendo algo, ¿verdad? Terminó cediendo, pero por lo menos los otros 5 puntos sacaron de lado, ¿verdad? Bueno, posteriormente, vamos bien, ¿no? Del 2021 se tenía que fijar la tarifa para el 2022. Paraguay pretendía mantener esa tarifa. ¿Por qué? Porque manteniendo la tarifa... Una tarifa elevada, más elevada que la que proponía Brasil. No, era la tarifa que venían pagando nomás luego desde el 2009. Tarifa histórica ya, $22.6 el kilovatio. Sí, pero yo te voy a decir algo, discúlpame que me meta así. Yo soy neófito, pero te digo, si durante 50 años se fue pagando y ahora estamos o vamos a estar en foja cero en cuanto a deuda, ya no tenemos deuda. Sí. ¿Qué te dice la lógica, ingeniero Fabián? Baja toda la tarifa. Claro que vos tenés que bajar la tarifa porque nosotros los ciudadanos, en vez de pagar, por decirte cualquier cosa, 300.000 guaraníes, vamos a poder pagar hoy 57 u 80.000 guaraníes. No sé si me entienden. Te entiendo perfectamente. Y todos los ciudadanos de este país van a apoyar eso porque es justicia. Eso quiere decir justicia y que la ANDE, si llega eso digamos, a cristalizarse, va a actuar en buena fe, ¿verdad? Pero si se sigue la tarifa altísima, no sé cuánto es, ¿dónde estamos entonces? Bueno, ¿y qué se hace de esa plata que ya no sé a dónde va a ir? Te voy a explicar, Bruno. Esta consulta que me estás haciendo, esa es la pregunta. Del millón, yo esa sé, es la pregunta. Claro. Entonces yo te voy a contestar de 2 o 3 formas para tratar de aclarar. En primer lugar, todos decimos que bajó, hay que aplicar la NESOC y se tiene que aplicar, y lo malo es que se aplique la NESOC y baje la tarifa. Yo te cuento algo, Bruno. Jamás se aplicó la NESOC. Jamás. Jamás. La tarifa tiene un componente social y político muy fuerte que siempre Brasil manejó a sus anchas. Por supuesto, en momentos nos convenía, en momentos no nos convenía. Cuando se inicia la generación de Itaipú, la tarifa no reflejaba lo que tenía que ser. Era por debajo, porque a Brasil no le convenía. En el 97, te comenté, se arregla la deuda. A partir de ahí se trató de ajustar conforme el anexo C unos pocos años. Y después del 2003, con el gobierno de Nicanor, se cambia la misión de Itaipú. Y con eso se inventan los gastos sociales. Se mete dentro del NESOC. Si vos lees el NESOC, no vas a encontrar una palabra que diga gastos sociales. Eso se pretendió incorporar mediante notas reversales, porque el Tratado de Itaipú en el tiempo fue siendo modificado con notas reversales. El tema de los gastos sociales nunca se colocó. Y se lleva ya como uso de costumbre desde el 2003. Y con gastos sociales, como Itaipú no puede tener lucro. Antes, yo creo que eso en la época de Rodríguez se cambió.
Para gastos sociales, porque antes no era gastos sociales, era gasto para la inversión respecto a lo que se tenga que necesitar ahí en la hidroeléctrica. Sí, pero gastos sociales ya era para hacer escuela, para hacer esto, ya salió totalmente de... Por eso, ahí se puso gastos sociales y iba para un cumpleaños de 15 también, lo que sea. Prácticamente, Bruno, ese dinero se utiliza sin control, esa es la verdad. Sí, claro, esa es la verdad, sí. Entonces, sabemos eso. Aparecen los gastos sociales. Con los gastos sociales, desde el 2009 se fijó la tarifa 22.6. Hasta el año 2021 se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo esa tarifa? Calzando con gastos sociales. Así de sencillo. Donde Paraguay históricamente llevaba 100 millones de dólares. Y entonces ahora cuando llegamos a este punto, entonces tenemos el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos toda la tarifa o mantenemos? Vamos a ver dónde ganamos. El tema es analizar dónde ganamos más y dónde perdemos más. Si bajamos toda la tarifa a 12.6 que ahora Brasil pretende, la ANDE con esa tarifa por contratación de energía del año 2023. O sea, Brasil, perdóname, Brasil pretende bajar a 12.6 dólares. Bueno, vamos a ir. ¿Y la posición paraguaya está a? Bueno, la posición paraguaya desconocemos, Bruno, porque no comentan, no informan, no se sabe. Nadie sabe nada. ¿Y ese comité de notables no dice nada? Ese comité duró un año y medio, ya terminó su función. Sí, ya terminó. ¿Y cuál fue su aclaración, digamos? Hicieron una serie de opiniones, pero no tienen ningún... Su auscultamiento. Eso, Bruno, mira, yo te voy a dar una opinión muy personal. Eso se hizo como una cortina de humo para tranquilizar el ambiente después del 2019. Una vez que se tranquilizó el ambiente, se tiró al costado. Se tiró al costado, no sirvieron más nada. No sirvieron más para nada. Ellos no sirvieron más. Es más, qué notable, qué notable. Y vos recién lo dijiste. Y se salvó Mario Abdo Benítez. Claro, ya cumplió su misión. Ya cumplió, se salvó Mario Abdo Benítez. Sí. Que se cree impoluto. Qué bárbaro. Bueno, y después, ¿cómo estamos hoy? A ver, ¿cómo estamos hoy? Mira, con esa disminución de la tarifa, vamos a ver, en el 2021, la tarifa quedó en 20.75. Ahora se quiere bajar a 12.67. Hay mucha diferencia. Con esa diferencia, la ANDE se ahorraría en torno a 160 millones de dólares en el año. ¿Y se puede dar eso? Claro, y probablemente por los hechos consumados Brasil va a lograr que se quede en esa tarifa. Brasil se va a ahorrar en torno entre 800 a 1.000 millones de dólares. Brasil. Bueno, entonces, y a nosotros nos conviene eso. Y vamos a analizar. Vamos a analizar juntos. Vamos a hacer un análisis mental rápido. 160 millones de dólares. La ANDE, su presupuesto anual es 1.000 millones aproximadamente. Entonces, si vos le sacás 160, vamos a hacer el número así bien rapidito. ¿Cuánto es 17% de lo que la ANDE se ahorra? Supongamos que 17% vos le traspase totalmente al usuario final. Entonces, el que paga 100.000, sacarle 17.000 guaraníes, ¿verdad? Le va a sobrar 83.000, eso es lo que va a pagar. Pero le vas a dar 83.000 seguramente, ¿verdad? Y la ANDE se va a quedar sin nada. La ANDE en este momento no tiene recursos para hacer todo su plan de inversión. Por eso necesita mantener. La ANDE necesita dinero de donde venga. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué? Porque la tarifa de la ANDE es política. Y la tarifa hoy de la ANDE no se condice con sus gastos. ¿Y por qué no se desmonopoliza la ANDE? Esa ya es otra discusión. Sí, ya sé. Es la única tabla de salvación que tenemos nosotros. Y no sabemos, Bruno. Depende de cómo se haga. Hay modelos que funcionan y modelos que no funcionan. Quiero volver al tema de qué nos conviene o qué no nos conviene. Bueno, vamos a ver. Hipótesis 1, que baje la tarifa y entonces le damos 17% de descuento a todos los usuarios y probablemente la ANDE se va al mazo. Hipótesis 1. Hipótesis 2. ¿Qué quiere decir se va al mazo? Y se queda sin recursos. Sí, bueno, la ANDE está prácticamente en quiebra técnica financiera. No es ahora. Y ahora está peor. Bueno. Hipótesis 2. Mantengamos la tarifa actual de 18.95 y negociemos con nuestra contraparte de que la disminución, porque ahora 1.400 millones de dólares con respecto al año pasado, a este año desaparecen. Entonces hay 700 millones de dólares que sumamos que
teníamos muy buena relación. ¿Por qué desaparecen? Y porque de 2000, vamos a ver, la deuda en el 2021 era 2050, para el 2022 1400 y el año que viene va a ser 250 millones de dólares y desaparece. Entonces, o sea, la deuda desaparece. La deuda desaparece. Entonces, entiendo. Entonces, al desaparecer la deuda, claro, 1.400 millones. Estamos liberados. Claro, mira, ahora mismo en este presupuesto 1.400 millones de dólares desaparece. Entonces, una hipótesis, no, ya por las negociaciones hipótesis. Desaparece 1.400. Vamos a mantener la tarifa. 700 millones vos llevas, 700 yo llevo. Para permanecer, que permanezca los 1.400. Si gastos sociales siempre lo utilizamos, no inventamos nada. ¿Y qué responde Brasil a eso? ¿Y Brasil qué te responde? Con la tarifa más baja. ¿Por qué? Porque si supongamos que nos pongamos de acuerdo. Paraguay lleva 700. Mira, entre 170 y 700 hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Sí. Y Brasil otros 700. Y Brasil se lleva otros 700. Pero ¿quién paga más de esa diferencia? Brasil, porque ellos llevan 80% de esa energía y Paraguay apenas 20%. Entonces Brasil dice, espera, yo voy a pagar gran parte de eso. Yo bajando esta tarifa, yo voy a recibir mucho más, todo ese dinero libre de estar pagando y encima voy a pagar una tarifa barata. O sea, el 80% de Itaipú le corresponde a Brasil. Sí. Lleva por tratado. Lleva por el tratado. Claro. Y entonces, Paraguay solamente el 20%. Entonces, ¿qué más le convenía a Paraguay? Mantener la tarifa, 700 millones de dólares. Para los muchachos. No, vean, por mí, darle a la ANDE que solucione su problema de infraestructura. No creo que va a solucionar. No se toque la tarifa para que la tarifa no se suba. Solucionar con 700 millones. Inclusive, una parte de ese dinero podés subvencionarle tarifa, pero al que consume menos, al que tiene más necesidad, ¿verdad? No a lo que consume grandes cantidades de energía. Entonces, algo así se podría haber hecho, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, de todas las hipótesis, en este momento, la situación que se da es donde la tarifa va a bajar. La ANDE sí se va a ahorrar 160 millones de dólares, probablemente 160, 170, pero es mínimo, es una gota de agua, pudiendo nosotros mirar más para adelante, ir dejando ya un precedente de que recursos importantes vayan quedando y que salga de la tarifa mayoritariamente que paga Itaipú. Porque, atenta una cosa, Bruno, esto es solamente interesante mientras ellos lleven más energía. El día que llevemos los dos iguales, se terminó la discusión, porque los dos vamos a pagar partes iguales. ¿A quién le conviene aumentar las compensaciones, los royalties, gastos sociales? ¿A quién le conviene? A Paraguay. Claro, por supuesto. Porque paga 20% y tocan en partes iguales. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta el 2031, ¿Por qué 2032. hay tanta dilación en esto? ¿Por qué hace rato ya no se planteó esta historia, ya no se avanzó en esto? Y mira, voy a volver un poquito atrás. Porque estamos a una semana del 2023, menos de una semana, no entiendo cómo. Bueno, mira, Bruno, voy a contarte la película del 2022. 2021 termina el año, la misma película de este año, probablemente se va a repetir. Porque no se avanzó nada. Bueno, bajo este gobierno respecto a Itaipú. Nada se avanzó. Absolutamente nada. En el 2021 se termina el año sin que se pongan de acuerdo en la tarifa. Entonces se establece una tarifa provisoria para Brasil de 18.95 y la ANDE dijo, yo me quedo en el 22.6. En agosto del 2022, entonces por fin se firma un acuerdo donde dicen, bueno, llegamos a un acuerdo de una tarifa intermedia. La tarifa intermedia acordada fue de 20.75. Y se informa con grandes destaques que eso iba a generar 220 millones de dólares de fondos sociales para ANDE, 220 millones de dólares, o sea, para Paraguay, 220 millones de dólares para Brasil. Y otros beneficios más. Bueno, y ahí se informa que de los 220 millones de dólares, 25% durante 4 meses de tarifa de ANDE se iba a bajar la categoría que consume hasta 500 kilowatt hora mes. Eso se hizo solamente una cuestión política irresponsable, un perjuicio enorme para la ANDE, porque hasta hoy día Itaipú no presentó un documento por el cual le transfiere o acuerda pagar eso.
Eso generó que el doctor Auxilia y quien te habla presentemos una nota. Nosotros presentamos por nota a Itaipú pidiéndole que nos aclare varios puntos. Auxilia es ¿qué cargo? Doctor Auxilia es doctor en energía, fue director de un instituto internacional muy importante. Sí, hace poco dimos a conocer una información donde aparecía Auxilia él es investigador de la de la Facultad Politécnica. Estamos en un grupo de investigación, entonces con él presentamos por escrito a Itaipú, diciéndole: señores de Itaipú, nosotros queremos opinar con propiedad, se nos invitan en presentaciones, la prensa. Entonces queremos saber. Y no se puede opinar porque nadie sabe nada. Entonces nosotros queremos saber realmente cuánta plata es lo que queda para Paraguay, en qué se va a gastar, ¿verdad? Bueno, del lado brasilero. Y nadie dice nada. Del lado brasilero, vos entrar en su página web, está todito. Y del lado paraguayo no. No hay nada. Y nos contestaron que no nos iban a dar. ¿Y qué dice Manuel Cáceres? ¿Qué dice él? Bueno, la Itaipú por nota nos responde que por la binacionalidad, que está por encima de no sé cuántas otras leyes, inclusive encima de nuestra Constitución. O sea, él es un intocable. Dijeron también Manuel Cáceres. No nos iban a informar porque eso era una atribución de ellos. No nos informaron. Entonces, mira, yo te cuento. ¿Y nosotros qué somos? Y no sé qué somos. Nosotros somos los ciudadanos de este país. Sí, somos ciudadanos. De segunda. ¿Y qué somos? De segunda somos. Sí. Porque hay muchos temas. Nos vamos a agotar acá. Pero mira, te quiero terminar de contar esta historia porque esta historia es delicadísima. Sí, a ver. Nosotros después nos enteramos que los 220 millones de dólares que fue al lado brasilero se firmó en el mismo acto que se acordó y ya se le transfirió a Brasil. ¿Y sabes para qué utilizó Brasil eso? Para mantener la tarifa en su mercado en la tarifa provisoria de 18.95. Justito era 220 millones de dólares lo que la diferencia para que ellos puedan mantener su mercado. O sea, la tarifa ya continúa igual. 220 millones de dólares para Paraguay, según nuestro criterio, no existen. No existen. ¿No se les dio? ¿No se les entregó a Paraguay? No, porque los números no dan, y eso es lo que nosotros queríamos saber. Como ellos no respondieron, nos quedamos en ascuas, sí. Nos quedamos sospechando de que lo que nosotros desconfiamos es lo que sucedió. Ese dinero no existe. O sea, o por debajo de la mesa se entregó. No, yo no quiero pensar de mala fe. No, pero evidentemente si hay un monto para un país, a través de Itaipú tiene que haber la misma cantidad de dinero para el otro. Exactamente. ¿Y dónde está entonces lo que si vos decís que no se entregó esa plata? Y mira, Bruno, hasta hoy día no sabemos. Y ahora estamos entrando en la misma película. Dios mío. Nuevamente se baja la tarifa, por no eso, se cuenta nada. En Itaipú no se avanzó en nada en todo este gobierno de Mario Abdo Benítez, que vamos a tener que nosotros soportarlo todavía hasta agosto, mitad de agosto del año que viene, que es el 2023. Pero hay muchos otros temas. O sea que Paraguay va a tener que bajar el costo de la tarifa, entonces, sí o sí, de acuerdo a Brasil. Bueno, Paraguay no, Itaipú. Probablemente, por hecho consumado, ellos la empresa brasileña que representa al lado brasileño, que es Empar, ahora ante la Electrobras, ya... ¿Cómo se llama? Empar. Es la empresa brasileña de participación de energía nuclear y binacionales. Representa lo que era la Electrobras. Electrobras se privatizó. Entonces, y bueno, ese es un claro ejemplo. ¿Y por qué Ande no se privatiza, no se desmonopoliza en este caso, por ejemplo? Y como decía Bruno, para que abra la cancha para otras historias y podamos nosotros mover nuestras qué sé yo, la dinámica energética que necesitamos a grito, porque se va a agotar nuestra energía de Itaipú, ¿verdad? Se va a agotar. ¿Y qué se está haciendo también paralelamente a eso? ¿Vos sabés algo? Sí, bueno, la ANDE tiene planificado la sustitución de esa energía que nos va a faltar. Está dentro de su plan maestro. El famoso plan maestro. Sí, hay de aquí para... dentro de los próximos 15 años, porque ese plan creo que va para 15 años la parte de generación, aproximadamente 2.500 millones de dólares la ANDE necesita para financiar esas obras. Y si acá se dilapida 1.700 millones por año, cada año se dilapidan 1.700 millones, y vos decís 2 millones, ¿cuánto? 2.500 millones. Y bueno, 2 años nomás ya. Y ya le sobra plata todavía. ¿Y por qué no se organiza así la ANDE? Ojalá que sea tan sencilla. Dios mío. Bueno, también hay varios temas. El caso de las esclusas, que deben construirse de acuerdo al tratado de Itaipú, las esclusas que
tienen que favorecer a Paraguay, y como nos favorece a Brasil, entonces arrastran, estiran y tiran la pelota al frente. Es así, ¿verdad? Sí, ese es otro de los puntos, ¿verdad? Eso está en el anexo B, la parte de definición de infraestructura. La esclusa de navegación está previsto dentro de la obra y beneficiaría a los dos países al final, pero la mayor parte de esa inversión quedaría en Paraguay. Y por eso Brasil no está interesado. Y también por la asimetría de la contratación, ¿verdad? Como ellos llevan el 80%, van a terminar pagando 80% de esa obra. Entonces, probablemente por ese motivo, tampoco quieran hacer esa inversión. ¿Dónde estamos parados entonces ahora, según vos? Yo creo, mira, hoy ¿dónde estamos? Mira, Bruno, yo creo que en este momento estamos parados en uno de los peores momentos de la relación bilateral con Itaipú. Hubo gobiernos donde se obtuvieron beneficios muy interesantes. Sí, el caso de Lugo, el gobierno de Lugo. Con Nicanor también. Con Nicanor, dale. ¿Y ahora dónde estamos? Y ahora estamos, diría yo que no se avanzó en nada, se arrancó mal el acta bilateral, después no se consiguió. Se salvó se salvó y que ya tenía que estar fuera del gobierno en el 2019. Y prácticamente ninguno de los puntos de interés de Paraguay avanzaron. Sí, los puntos de interés de Brasil. La tarifa que bajó en el año 2022 es una clara demostración. Entonces, queda una carga, una mochila muy pesada para el próximo gobierno, que va a encontrarse de entrada con la necesidad de negociar y revisar el anexo C. Y hay que revisar completamente todo. Las tarifas. Hay una parte también del anexo A, de la parte administrativa, donde debería de actualizarse, porque te comento, allá, por ejemplo, ciertas direcciones lo manejan Brasil, otras lo manejan Paraguay, pero ellos tienen, prácticamente hoy en día, ellos tienen las direcciones más importantes. Todo eso hay. Eso nunca se consiguió en 50 años tampoco. No se consiguió, no se avanzó. Entonces, eso es una vergüenza. Hay muchos puntos que quedan y que ameritan que el próximo gobierno lo encare con fuerza, porque ya no tenemos tiempo para perder. Sí, necesitamos alguien con mano dura acá para manejar esta historia que nos favorezca alguna vez a los paraguayos, porque pagamos hasta el último centavo, vamos a pagar durante 50 años y merecemos que nos corresponda el 50% y que nosotros utilicemos eso a favor de nuestra industrialización como país. Y también está, por ejemplo, otro tema que voy a tratar seguramente con el Duque de Areguá un poco más adelante en el programa de hoy, la famosa maquinización de la planta de Iguazú, que está también todo eso parado, y eso se empezó allá en la época del presidente Guasmosi a tratar esta maquinización de Iguazú, y que se paró y que nadie hizo nada, porque eso podía ayudarnos también a generar energía también para ciertas zonas del país, por lo menos, y vender al Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, energía. Querido ingeniero Fabián Cáceres, Cadogan. Sí. Cadogan. Y si vos te llamás Fabián Cadogan, che, ¿nunca te pasó eso por la cabeza? No, soy muy orgulloso de mi apellido Cáceres. No, ya sé, pero muy Cadogan también es un gran apellido, che. Vos sabías, hace poco lanzaron un libro, todavía no lo adquirí, pero me comentaron. Dicen de que la mayor cantidad de Cáceres en el mundo están en Paraguay. ¿Ah, sí? Sí, que no sabía. El Cáceres es de España, que vino en Argentina, y bueno, en número, los Cáceres. La mayor cantidad. De Cáceres. No te digo que es el apellido que hay más, pero si ves cuántos Cáceres hay en España, en Argentina, en Paraguay, dice que Paraguay es el país mayor que tiene, cantidad de Cáceres donde vinimos a estar la mayoría de los Cáceres. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Fabián Cáceres, y te agradezco y despido ya este abrazo para... Esperemos que en el 2023 se fortalezcan las cosas, ya con un nuevo gobierno, o el gobierno que llegue pueda reencauzar en parte por lo menos todo esto, ¿verdad? Porque acá hay que tomar el toro por las astas, pienso yo, porque si no vamos a perder absolutamente todo. ¿No te parece lo de Itaipú? Sí, ya es momento, y auguro, en primer lugar te deseo también un feliz 2022.
2023, Sí, disculpame. claro. Muchas gracias, muy amable. Todo el equipo que trabaja contigo, Sí, ¿verdad? muchas Yo sé que gracias. le trabaja mucha gente, así que muy importante. ¿Qué vos le dirías acá en 30 segundos a la gente que, tus amigos, tus colegas, la gente que confía en vos respecto a esta posición que tenés con respecto a Itaipú? ¿Qué le dirías vos? Bueno, en primer lugar, desearle a todos un próspero y feliz 2023, a todos que tengan trabajo, salud, que cumplan sus sueños, que sean felices, que es muy importante, y que pensemos en un Paraguay mejor. Tenemos que tener mente positiva, darle crédito al próximo gobierno que llegue, ayudarnos entre todos, por lo menos un crédito por un tiempo importante, de tal manera que se logre alcanzar resultados importantes para nuestro país. Paraguay es un país que tiene un potencial enorme en muchas cuestiones, y la parte energética es fundamental para la economía hídrica también, claro. para mover un país, y Paraguay siendo bendecido con tanta energía tanta agua limpia y renovable, no puede perder su oportunidad, y espero que con mucha responsabilidad se traten todos estos temas, y por sobre todas las cosas que seamos todos patriotas durante el año 2023. Muchas gracias. Sí, siempre tenemos que ser patriotas, pero por lo menos en una nueva negociación usar la cabeza, el corazón y el patriotismo y los sentimientos a favor de Paraguay, porque si no, no sé dónde estamos parados, ni qué pretendemos, ni qué sé yo. Y tiene que abrirse también la información de Itaipú, porque toda la ciudadanía quiere saber qué pasa ahí adentro. Es una causa nacional. Es una causa nacional que hay que sostenerla y hay que hacer que realmente sea una causa nacional y que todos estemos involucrados respecto a las informaciones hasta el último guaraní, ¿verdad? No que quede entre gallos y medianoche, entre un sector nomás de los jerarcas que están ahí subiendo o no subiendo en puestos que son a veces otorgados de acuerdo a cuoteos políticos. Sabemos cómo es toda la historia. Bueno, muchas gracias, querido Fabián, ingeniero Fabián Cáceres Cadogan. Saludo a la familia y hasta el año entrante. Así mismo. ¿Te parece? Me parece.